7:02 de la mañana. Muy buen día, dominicanos, dominicanas, a toda la gente que sintoniza este Sol de los Sábados. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado. Muy buen día para Milicen Uribe, para Liz Mieses, para Cristian Cabrera. Buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas, Felipe Vallejos y Francisco Guillén Blandino. También saludar a todo nuestro equipo de producción, a Jennifer Peguero, a Humberto, a Llovita. Bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 106.5 FM en Higüey, el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para Samaná. Al terminar, pues, pueden visualizar nuestros comentarios, los debates que realizamos durante la jornada del programa en YouTube. Además, estamos transmitiendo a través de el canal de RCC Media de YouTube y Telefuturo Canal 23. Hoy es sábado 12 de noviembre, estamos en el esplendor de la decadencia del año 2022. Parecería que ocurrió todo muy rápido y para los que llevan anotaciones, el Licey amaneció en primer lugar. También, en tan solo 10 días, los aficionados como yo al fútbol, pues pondremos en juego toda nuestra salud mental y años de terapia para que el equipo al que apoyemos resulte ganador. Un servidor que siempre aupa a la selección española, en este caso auparé sin lugar a dudas, sin condiciones algunas, al mejor jugador de la historia, a don Lionel Andrés Messi, para que pueda salir ganador. Así que seguiremos hablando del Mundial de Qatar, aunque Bauer no venga al Sol de los Sábados y solo al Sol de la Mañana. Muy buen día, don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, Yuri. Muy buenos días al resto del equipo. Buenos días al pueblo dominicano. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes como casi cada sábado. Vamos consolidando esta presencia aquí en el Sol de los Sábados, el programa más participativo de los sábados. Y cuidado. Cuidado. Qué semana con tantas informaciones y con tantas noticias, Yuri, ¿eh? Bueno, así es, Francisco. El tema, yo creo, uno de los temas principales, hay varios temas, ¿no? Pero uno de los temas principales es, sin duda, esta petición que ha hecho el comisionado de la Organización de Naciones Unidas, que ha tenido una respuesta, me parece que contundente, por parte del presidente Luis Abinader. Yo creo que hay que dejarse ya de andarse con temas tibios, ¿no? Y con respuestas tibias. Y creo que el presidente ha dicho lo que tenía que decir. Y ha dicho lo que cualquier representante dominicano debería decir ante una petición, digamos, irracional, bajo el entendimiento de que todos los países son soberanos en la aplicación de su política migratoria. Y es muy fácil cargarle el dado a la República Dominicana por parte de la ONU y no hacerlo a ningún actor de la comunidad internacional tampoco, ¿no? Creo que, como bien señalaba el presidente, la República Dominicana es el país que más solidario ha sido con Haití, que más ha invertido en Haití, no solamente recursos económicos, sino también tiempo. Y me parece que el presidente ha dicho lo que es correcto, Francisco. El presidente Luis Abinader se ha pronunciado de una manera bastante contundente con respecto a este tema y particularmente frente a estas, si se quiere, peticiones. Yo entiendo muy respetuosamente que esto ya excede lo que es una petición y es prácticamente un chantaje a la República Dominicana. Más que una intromisión, ¿no? Es una intromisión absoluta en las decisiones soberanas que nosotros como país debemos tomar con respecto a nuestra política migratoria y a cualquier otro asunto que concierne exclusivamente a la República Dominicana. Porque si estuviéramos viendo el tema desde el punto de vista de las necesidades y oportunidades que existen y que se pueden crear para el vecino país de Haití, al cual
todos desearíamos que le estuviera yendo con una suerte distinta a la que hoy está viviendo y a la que históricamente ha vivido, pues estaríamos hablando de otra cosa, porque estaríamos en los foros internacionales, como ya este y otros gobiernos anteriores han intentado, para poder lograr una solución mancomunada a la situación de Haití. Sin embargo, hay problemas internos de Haití que no permiten que esto suceda, hay problemas o situaciones a nivel internacional, coyunturas, que dificultan la solución colectiva de la comunidad internacional para esta situación para estas situaciones, porque son muchas, que está viviendo Haití, y definitivamente ya se ha convertido en una frase lapidaria, en una frase repetitiva, pero que se va consolidando en la psiquis de los dominicanos sobre que no hay una solución dominicana para el problema haitiano. De modo que venir en este momento a presionar a la República Dominicana para encontrar una solución o para asumir una postura aún más flexible con relación al tema haitiano es definitivamente una actitud irresponsable. Ahora, Yuri, sí, otro tema que viene ahí de la mano es el siguiente. El presidente Luis Abinader no puede simplemente dar unas declaraciones a la prensa y dejar el tema de ese tamaño. Estamos hablando del alto comisionado, de un representante oficial del organismo más importante de integración mundial, que es la Organización de las Naciones Unidas, del que nosotros formamos parte. Y la respuesta del gobierno dominicano debe ser institucional y debe ser transmitida a todos los miembros y signatarios de los tratados y convenciones que integran las Naciones Unidas, para que la posición dominicana se institucionalice en la comunidad internacional. Habría que ver si la Cancillería tomó algún tipo de acción al respecto. Efectivamente, Fran, por lo que tú mencionas, debe de realizarse algún tipo de oficio, algún tipo de resolución en términos diplomáticos que pueda dejar clara la posición de la República Dominicana de cara a esta situación. Y mire, que la gente no malinterprete lo que nosotros estamos planteando. Nosotros no estamos planteando temas ni racistas, ni xenófobos, ni nada por el estilo. Lo que estamos hablando es de que la República Dominicana tiene el derecho de tomar una postura que sea respetable en términos de migración de cara a la sociedad, a la comunidad internacional. Simplemente, y hay que respetarlo. Tiene que respetarse. Correcto. Cualquiera que sea. Evidentemente, pues, digamos, garantizando los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas, pero hay que tener muy claro que la República Dominicana tiene toda la potestad y toda la facultad de tomar la decisión que entienda pertinente de cara a su política migratoria. Partiendo de tu aclaración, Yuri, algo importante que debemos puntualizar. Podemos estar de acuerdo o en contra con las deportaciones masivas, con aumentarlas, con disminuirlas. Esas son decisiones que perfectamente podemos tomar y debemos tomar en la República Dominicana, y podemos debatirlas para buscar, digamos, la solución a esta situación migratoria irregular. Y podemos discutirlo en la República Dominicana. No estamos diciendo que el aumento de las deportaciones mencionado por el presidente es la medida adecuada, ni que es lo correcto, ni que es lo incorrecto tampoco. Lo que estamos diciendo es que cualquier sea la medida o la decisión que se tome, no puede venir impuesta ni de manera presionada por absolutamente ningún organismo internacional, ninguno, ni por ningún otro país. Buenos días, caballeros. Ya ustedes han hecho un preámbulo aquí. Ahora vienen las mujeres a reforzar, ¿verdad? Esta mañana del sábado. Miren, y permítanme ahí mismo, para no diluir la idea, que yo corroboro con los planteamientos de ambos. Y con respecto a esto último que decía Francisco, el hecho de que, naturalmente, la política digamos, diplomática y la política migratoria del gobierno no puede venir presionada por ningún organismo. Yo creo que lo que hemos visto esta semana ha sido una manifestación pública del presidente, inmediata y contundente, como siempre, ante la posición que ya es conocida y que él ha manifestado oficialmente, Francisco, recordemos, ante organismos internacionales, precisamente. O sea, el propio mandatario en cónclaves internacionales ha planteado esta misma posición que, bueno,
hemos escuchado muchísimo que que no hay una solución dominicana para el problema haitiano. Eso lo dijo, señores, miren, como un hombrecito bien parado el presidente en un cónclave internacional. Y es lo que se ha venido viendo en la práctica, en la implementación de la política migratoria. Yo creo que lo de esta semana no fue más que simplemente una manifestación pública y una ratificación de lo que se ha venido haciendo estos 2 años de gobierno que tiene el presidente Abinader. Bueno, Millicent, yo decía que para lo que llevan anotaciones, el Licey amaneció en primer lugar. Así sí, es importante. Yo retuiteo y reposteo eso. Sí, creo que es importante, claro, que la gente pues ir recordándoselo mientras vaya pasando el programa. Cada 15 minutos nosotros podemos ir diciendo. ¿De qué equipo tú eres, ¿Y qué tal la multa? Háblame de la multa. Pues eso se pagó ya. Eso se pagó. No, ofrecieron transferencia inmediatamente. Y el equipo pidió disculpas. Como correspondía, porque eso no se debe hacer. Yo soy de las Águilas Ibaeñas, señores. Un muchacho tan inteligente. Pero un hombre de la capital, de la capital primada de América. Yo soy de la capital. Visionario, Pero ese background cibaeño que yo tengo, hombre de estado, no me deja tranquilo. Yo, señores, tengo sangre del Cibao. ¿O tú eres de la capital? Yo soy de la capital. Mira, me gusta esa. Está lindo, la verdad. Sí, bien alegórico, me gusta. Yo soy de la capital. No tiene preferencia, me había dicho. Yo realmente no soy como que tan seguidora de los deportes realmente. Pero ella es de San Cristóbal, ella tiene que ser del Licey. No, pero déjeme decirle que yo crecí en una familia escogidita y uno pues bueno se va por ahí. Se pone su t-shirt y su gorra roja. En mi casa había un león, señores, peluche, que no sé si lo he dicho aquí, que mis hermanos arrancaban con un peluche de mi tamaño, un león, arrancaban para el play con ese peluche, yo me acuerdo. O sea, sí que ¿arrancaban para el play o arrancaban para otro lugar con el león? Tranquilo, a la iglesia a orar. Mi más sentido pésame. Una pregunta, eso de que ella es de San Cristóbal y que tiene que ser del Licey, explícamelo, no lo entendí. Ay. No. ¿El Licey ahora es un equipo residual en la República Dominicana? No, el Licey es un equipo nacional, es el único equipo nacional que es distinto. ¿Cuál es el estadio que tiene? Bueno, el estadio Quisqueya. ¿El Escogido se lo prestó? No, el estadio Quisqueya, si usted lo busca, mi querido Francisco Guillén Blandino, en Google, usted se va a dar cuenta que el Estado Dominicano es dueño del estado de Quisqueya, así como la alcaldía de Santiago tiene que vivir remozando el Estadio Cibao, porque no es de las Águilas. Uy. Oye, pero es exclusivo. Bueno, jóvenes, hay varios temas, está también lo del censo. Pero buenos días, Millicent. Mira, cuando uno llega tarde, uno tiene que decir, bueno, de ustedes cuando lleguen tarde, agarren y se montan en la discusión y avanzamos, ¿verdad? Coordinador, claro. Bueno, vamos arriba con todo. Pero bueno, también contarles sí que... ¿Te censaron? Por mi casa no han ido, no sé por sus sectores. Ni por la mía tampoco, ¿no? Sí, pero como yo le decía a un camarada en Twitter, son 14 días, o sea, no se desesperen. Suavecito que... No estamos hablando de desesperación, estamos diciendo simplemente que no. Haciendo un balance. Por mi casa no han llegado tampoco. ¿Y por la tuya, Guillén? Yo vi por mi casa, vi a varios en la esquina cercana a mi casa, pero no han llegado todavía a donde yo vivo. Pero están por lo menos en tu sector ya. Ya los vi por lo menos caminando por ahí. ¿Y en el caso tuyo, Liz? No, todavía yo vivo en Evaristo Morales y todavía no he visto movimiento de gente. Me imagino que a partir del lunes, porque como dice Roselio, es un tema de 14 días, o sea que hay el lunes o el martes. Claro. Creo que además se estaban subsanando algunas situaciones que se habían tenido al inicio también. Pero bueno, mira, yo quiero sobre el censo decir que hay que nueva vez felicitar a la sociedad dominicana, porque de manera mayoritaria respondió en la dirección correcta, que es apoyar este Censo Nacional de Población y Vivienda en su 10ª edición. Yo de verdad no entiendo, o sea, me parecía un total contrasentido las voces que se estaban oponiendo al censo, porque el tema de tú contar, de tú saber cuáles son las condiciones socioeconómicas de la población, cuántos realmente somos, cómo vivimos, es vital para tú poder tomar las políticas públicas eficaces. Nosotros acabamos de pasar por una pandemia donde se compraron vacunas y eso se hizo en base a estimaciones de datos que están realmente desfasados. Escuchaba a algunos que decían, bueno, pero vamos a posponer. Señores, este censo se debe hacer en el año 2020. Y por temas de COVID ya se pospuso. Y lo que más me preocupa, y es algo que he venido advirtiendo de manera sistemática en este Sol de los Sábados, es ver cómo hay sectores que están haciendo uso de fake news, que se montan en campañas de desinformación y que mienten descaradamente en la opinión pública con tal de tratar de validar sus argumentos. Decir que ahí había preguntas que tenían que no se le preguntaba a la gente, que había preguntas que tenían que ver con temas de nacionalidad, que lo que se pretende, señores, es regularizar a los haitianos y haitianas que viven aquí, nada de eso. En
todas las sociedades modernas del mundo se hace censo. Aquí el primer censo se hizo en el año 1920, señores. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que usted va a querer oponerse a un ejercicio racional, a un ejercicio científico y académico básico para las políticas públicas? Yo creo que hay que bajarle algo a la politización. Aquí no puede ser que de todo se quiera hacer política. Y quiero felicitar, además de la sociedad dominicana, a los sectores religiosos, la Conferencia del Episcopado, el CODUE, a dirigentes del PLD, como por ejemplo, Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, que valientemente, aunque gente de su partido se pronunció en contra de eso, sacaron su tienda aparte y dijeron, no, nosotros estamos de acuerdo, porque eso es lo que procede. Sobre todo Juan Ariel, del sector que viene, que son gente que conocen precisamente la importancia técnicos, de... Claro, exacto, son técnicos. Claro, y que sabe como economista, que fue ministro, y pasado ministro de Economía, él sabe lo importante que es tú tener actualizado la cantidad de personas, la cantidad de viviendas, las condiciones en que están esas viviendas. Entonces, de verdad que el sector, ese sector politiquero que es minoritario, pero que es bastante bulloso, es como una piedrita en el zapato, sí. Es como tener una piedrita en el zapato. Fue derrotado por la verdad, por la luz y por la racionalidad. Y qué lástima que Cristian Cabrera, el periodista joven, no escuchó ese posicionamiento. Pero, mira, el tema de las estadísticas es tan delicado. Yo traigo hoy un comentario y lo adelanto así para citar el tema de las estadísticas sobre el estado de situación de la salud mental en el país. Y fíjense esto, hay un Plan Nacional de la Salud Mental 2019-2022 que se hizo, al menos en la parte que vi del documento, con estadísticas del 2014. Entonces yo dije, wow. No es solamente en este tema de población y vivienda a nivel general, sino también en los aspectos especializados. Señores, estamos seriamente desfasados en las estadísticas. O sea, un Plan Nacional de Salud Mental 2019, que se realizó en el 2019, con datos del 2014. Vayan ustedes a ver. Eso es así, Roselvi, y estoy totalmente de acuerdo con la posición de cada uno de los que han mencionado en este momento. Hay una realidad en el caso, por ejemplo, de la circunscripción número 1, que es por la cual yo represento la capital. Nosotros tenemos una situación y se la pongo lo más llano posible. Aquí el marco de la pobreza en nuestra circunscripción no está levantada. La circunscripción número 1 no tiene un marco real levantado por precisamente este tipo de cosas. No podemos, en la época que vivimos, no podemos darnos el lujo de no tener data. Y el censo representa tener data en la República Dominicana, no solamente para crear las políticas públicas, sino para todos, señores. El censo es algo necesario y qué bueno que ver que sectores de todas las clases de la República Dominicana se han unificado precisamente para que esto sea una realidad. Sí, ha sido muy bonito realmente. Pero mira qué es lo que pasa. Eso. Se puede cuestionar una metodología. Se puede poner en duda un cuestionario porque algún tipo de pregunta, digamos, pueda generar suspicacia. Ahora, en ningún momento lo que nosotros podemos permitir es que se ponga en duda, se ponga en juego la herramienta, que son dos cosas distintas. Porque el censo como herramienta para levantar información, para levantar evidencia, que es, digamos, el término que se utiliza en políticas públicas, para levantar la evidencia y a partir de la evidencia poder tomar decisiones, así debe valorarse, ¿no? Como una herramienta. Ahora, los cuestionamientos que se puedan hacer a la metodología o hacia el propio cuestionario también son válidos. Son válidos y deben valorarse. Y deben valorarse, Siempre y cuando se cuestionen con argumentos válidos. Efectivamente. Ahora hay gente que tiene mucha influencia, que hay que tener mucho cuidado cómo usa esa influencia. No, correcto. Y esa vocería sobre la población. Correcto, yo lo sé. Pero lo que señala Millicent es lo que hay que hacer. Cuando usted va a tomar una postura X, la que sea, usted debe de hacerlo sobre la base discursiva de lo que lo planteaba Aristóteles. El etos, el patos y el logos. Etos, patos y logos. Y logos, sobre todo, digamos, que es la evidencia que usted utiliza para fundamentar su posición. La prueba. Que es la prueba. Entonces, usted tiene que partir de esa realidad. Bueno, ¿tengo que cuestionar algo? Bueno, lo cuestiono con mi fundamento. Entonces, creo que se debe de valorar la herramienta en primer lugar, aunque existan cuestionamientos a las metodologías o a los cuestionarios. Hay una pregunta, que es la pregunta, ¿verdad?, de la discordia, o que es la pregunta que más se ha mencionado. Yo se la voy a leer
para que también el debate esté alimentado, que es la pregunta 64. Yo la tengo aquí. Esa pregunta 64 plantea lo siguiente. Las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de piel y otras características culturales. Partiendo de estos términos, se considera una persona, y bueno, las opciones son negra o negro, morena o moreno, mestiza o mestizo, mulata o mulato, india o indio, asiática o asiático, blanca o blanco, otro no sabe o no responde. Es verdad que en la elaboración discursiva de la pregunta es sugestiva. Es una pregunta sugestiva, porque dice, las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo. Cuando dice eso, ya está partiendo de una premisa. No, está diciendo cómo definirse. Exacto, correcto. Está partiendo de una premisa ya, digamos, asumida, que nosotros no sabemos si es falsa o si es correcta, o si es verdadera, porque dice, las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo con sus facciones. ¿Según quién? ¿O cuáles? ¿Según quién? Sí, claro. O sea, ¿según quién las personas suelen definirse? Porque son los cuestionamientos racionales que uno puede hacer sobre esa pregunta. Entonces, es verdad que la pregunta es una pregunta sugestiva y subjetiva. Ahora, la data que se consiga de esa pregunta, ¿para qué se va a utilizar? ¿Para qué se va a utilizar? Porque eso es una autopercepción. Totalmente. Que tiene una persona. Y la percepción no es la realidad. ¿Verdad? Nosotros lo sabemos. Y más con la dismorfia étnica que tenemos nosotros. Correcto. Pero de por sí en la misma pregunta hay una serie de planteamientos que está bien, ¿cuál es la raza? Tú te sientes indio, pero ¿cuál es la raza? O sea, sí, tú eres... no, pero también ese concepto de la raza. O sea, ahí viene una serie de discusiones que porque bueno. lo que pasa es, por ejemplo, entre las opciones que da, que dice mestiza, mulato o indio. ¿Cuál es la diferencia? Está bien. Moreno, pero ¿cuál es la da negro y da moreno. De acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia sustancial entre mestizo, mulato o indio? Bueno, tú sabes que el mulato es blanco y negro y que el mestizo es blanco e indio. Y el otro es puro indio. ¿Cuánta gente sabe eso? Pero de por sí, mira, Yuri. ¿Cuánta gente hay sabe un tema. A ver, yo creo que el censo tiene toda la razón de ser y debe actuarse como tal. Debe aplicarse como política, ejecutarse, descender al terreno, recabar la información y utilizarse esa información. Ahora, también los funcionarios deben saber que toda crítica es válida y todo cuestionamiento también es válido. Usted tiene que aclarar si procede, si no procede, despejar dudas y ya ahí acaba todo. Por ejemplo, tú hablas de una pregunta. Cristian Cabrera tiene duda sobre dos preguntas. Esa que tú has señalado, no por lo que pregunta, sino porque no hay una vinculación necesariamente con una política de Estado. ¿Qué solución puede haber con la respuesta de esa pregunta? Al contrario, lo que puede existir es la generación de un problema que no existe. O sea, la construcción de un problema. Pero yo me voy a la pregunta 35. La pregunta 35, ¿cuál es el número de cédula de identidad o número único de identidad dominicana? De nombre, o sea, Cristian Cabrera, la persona que se esté encuestando. Eso arroja un microdato que atenta contra la privacidad de la gente. En ningún país del mundo se utiliza el número de cédula para hacer un censo. En Argentina y en España hubo una discusión en los últimos censos que se realizaron porque solamente en la plataforma online se hacía con esa vinculación para tener la certeza del dato. Pero en una evaluación cara a cara, eso es un microdato que excede incluso lo que establece la propia autoridad. ¿Por qué? Ese microdato en una boleta oficial, como es una boleta de censo, es una información oficial, claro, porque se supone está validada por el titular o una persona autorizada en casa, puede llevar a la segmentación de información que el Estado puede usar incluso en contra del ciudadano en algún momento. Porque ya hay un arrastre de microdatos. Es decir, si yo quiero saber cómo Francisco Blandino dice que en 2022 administraba cuánto dinero,
Bueno, él oficialmente validó que recibía al mes 200,000 pesos en una información vinculada directamente a una información, a un número de cédula, también para que llegue. Y eso, incluso en Argentina y en España, señalaba los casos, tuvieron que derivarlo. Fue algo que, a fin de cuentas, solamente se dejó para la realización del censo online, porque es un microdato peligroso que vincula a una... O sea, si tú tienes ese dato vinculado a una salida de vuelo, como ocurre con el e-ticket, no hay problema. Vinculado a una identificación que te da acceso al papel de buena conducta, como se dice tradicionalmente, no hay problema. O sea, el miedo es que el Estado sea el gran hermano de Orwell. No. El tema es poco, ¿no? que el nivel de información personal que asume el Estado de microinformación, indiscutiblemente, puede generar una serie de facilidades, vamos a decir así, a un Estado que no tiene una política clara sobre el uso de la data de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ahí usted tiene la posible deriva sobre un mar de información que a fin de cuentas termina afectando a cada ciudadano. Ahí pasa cualquier director de la ONE que no tenga 2 pesos de juicio. No lo digo por este caso, porque la información queda registrada, ese es el tema. Que no tenga 2 pesos de juicio. Wow, man. Y genera, hermano. O sea, aquí hay que saber que las principales entidades de información del país, eso es lo que le venden a los bancos, eso es lo que le venden al sector público, incluso para la realización de algunas políticas. Y al mismo sector privado. Y entonces, eso hay que tenerlo claro, que eso es un dato ahí que puede generar alguna situación. Miren, chicos, amén de que haya una pregunta o 2 preguntas que pueda generar dudas, que pueda generar cualquier tipo de inquietud en alguna parte de la población, entiendo cómo creo que todos hemos señalado en esta mesa que el censo es necesario, es una realidad, se está ejecutando desde ya y debe hacerse de manera correcta. Y yo le quiero preguntar a todo el que se opone al mismo o que se oponía, porque se puede seguir estando en contra y ya es algo que está en marcha, es una realidad que no pudieron detener. ¿Cuál es el argumento? Porque todavía no lo encuentro en contra del censo poblacional. ¿Cuál es la pauta de teorías correctas, concretas y con sentido que se pueden elaborar en favor de evitar que contemos a la población que reside en República Dominicana? Algunos dicen, como bien señalaba Millicent hace unos momentos, de que se quiere regularizar a los nacionales haitianos que viven aquí. Señores, eso no es tan fácil. Eso es imposible. Eso no es así como un censo. Yo conozco gente que tienen 27 años que llegaron de Venezuela a República Dominicana y todavía no tienen una ciudadanía dominicana, que tienen hijos aquí, que crecieron aquí. Entonces, personas también de otros países, de Chile y demás, que no les ha sido tan fácil. Provenientes de naciones que no tienen ese estigma inclusive, hasta europeo, sí, como lo tienen nuestros hermanos haitianos, que es una realidad. Hay un estigma de no aceptarlos de manera masiva, porque es que tampoco, y lo he defendido aquí en este espacio, uno puede celebrar la ilegalidad. Hay un proceso de regularización que hay que acotar con quienes cumplan con las condiciones. Y en ese sentido, ayer conversaba con el diputado Di Montaz en una grabación que tenía de mi proyecto de YouTube, y él decía, siendo un diputado de la oposición, que aunque ha sido criticado, sigue defendiendo la necesidad del censo, porque si nosotros no sabemos quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, no vamos a poder, como bien ustedes señalan, hacer políticas públicas orientadas en torno a cuál es la realidad poblacional de República Dominicana.
Señores, ¿hace cuánto que no se hacía un censo en República Dominicana? Que se haga y que se haga correctamente. Yo recuerdo cuando pequeña que pasaba y veía que habían puertas de las casas que le ponían el sticker de censada y no le habían censado nada. Sí. Wow. Ahora que tenemos esta organización que se entiende, va de manera correcta, que estamos haciendo uso de la tecnología para poder registrar esta data, y aunque tal vez no sea lo más correcto, como señalaba Cristian, de que se ponga el número de cédula, por lo menos en este caso, aún sea un error, va a poder de alguna manera verificarse que esa información que se está poniendo no se la inventó el empadronador. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos de pensar en el país, no en ciertas agendas sectarias que tienen algunas personas, a los cuales le pregunto, porque están en Twitter y en demás redes vomitando su odio y diciendo que cuando llegue el empadronador, qué van a hacer los demás y que ellos en su casa no lo van a recibir. Si ustedes creen que haciendo eso van a evitar que se cuente la cantidad de extranjeros que hay aquí, que son una realidad que usted no la va a detener, aunque no estemos de acuerdo, porque yo tampoco estoy de acuerdo en la migración ilegal. Los van a contar a ellos, no lo van a contar a usted. ¿Qué usted cree que va a pasar? Adivine. ¡Guau! Wow, está buena esa. Es importante, recordarle a todas las personas que nos escuchan que el censo estará visitando de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, exactamente. Y también con relación a lo que comentábamos en principio, aquí viendo algunos artículos que han salido en diferentes medios escritos y medios tradicionales y digitales. Estos primeros días, el censo, el director explica, de que iba a ser más de organización para poder verificar y certificar las diferentes demarcaciones. O sea que con eso les digo que me imagino que ya a partir del lunes se verá un movimiento más masivo de las visitas a censar cada casa. Francisco. Sí, hay algo que me parece importante puntualizar, y recogiendo un poco lo que mencionaban los compañeros aquí. En primer lugar, se ha hablado mucho sobre la importancia del censo, que no se realiza desde el año 2010, por lo tanto estamos trabajando con una data bastante desactualizada, luego ya de 3 gobiernos, de una pandemia y de todos los eventos que han ocurrido, buenos y malos, desde el año 2010 hasta el 22. Estamos hablando de que estamos con un retraso de 2 años, desde cuando se debió haber hecho el censo hasta ahora que se está realizando. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de esta data actualizada para la realización, el diseño, el trazado, la coordinación y la revisión de las políticas públicas. Pero no solo eso, señores. Todos los datos que toman los organismos internacionales, las ONG, las empresas privadas y muchas personas para la toma de decisiones diarias, cotidianas, de sus distintos sectores, está totalmente atada al censo, a los datos oficiales que ofrece el gobierno, estén bien o estén mal. Y esa es la información que se necesita en el día a día, incluso de las empresas más sofisticadas que están operando desde dentro y fuera de este país con relación a la población dominicana. Pero muy brevemente me parece importante también puntualizar, desmontar algunos de los mitos y aspectos que se han dicho en contra del censo. Porque la población dominicana tiene que estar consciente, tiene que de manera reflexiva entender por qué es importante no escuchar todo lo que dicen desde afuera. Hay una posición que se ha planteado sobre el tema de la seguridad ciudadana, y sobre eso será mi comentario más adelante, y la inconveniencia de realizar el censo. Bueno, eso es perfectamente entendible y dable. Ahora, hay que tomar medidas en función del nivel de inseguridad que hoy está arropando nuestro país para permitir que los censadores puedan realizar su trabajo. Que estos colaboradores puedan realizar su trabajo y se les pueda proveer la información. Hay mecanismos para hacerlo. Hay edificios que han salido con metodologías y mecanismos bastante originales y bastante creativos para poder cumplir con este deber. Porque es un deber, no es un derecho. Es un deber ciudadano participar del censo. Segundo, el tema de la migración me parece hasta absurdo. Me parece una ridiculez. Me parece un mecanismo bastante bajo,
de querer captar la atención y fijar posiciones políticas insustentables. ¿Desde cuándo un formulario que no tiene fuerza legal le puede dar la residencia, la nacionalidad a una persona? Por Dios. ¿Será que yo voy a poner en el censo que yo recibo, que yo tengo un yate, que yo tengo una casa en la Romana, que yo soy suizo y voy a ir al consulado de Suiza y voy a pedir con el formulario del censo que me den la nacionalidad de Suiza? Pues yo dije que yo soy suizo. Eso es lo que va a pasar con el formulario. Por favor, hay que tener un mínimo de criterio para entender la fuerza legal que tiene un documento u otro. La ley de migración nuestra es antiquísima, sumamente vieja, y debió haber sido sometida ya, la de naturalización ni hablar, debió ser sometida ya a una reforma, a una revisión. No ha pasado. Pero hay algo que yo estoy totalmente seguro que esa ley no dice, y es que con un censo usted puede adquirir la nacionalidad dominicana. Por Dios. Vamos a ser un poco más conscientes y vamos a trabajar un poco más en conjunto para que este país pueda seguir avanzando. El tercer argumento, que habría que analizarlo, es la calidad de la data que se va a recoger. Entendemos que se ha trabajado con recolección de datos que tiene que ver con gente discapacitada, con situación socioeconómica. Ese es el punto clave, saber si el equipo que va a analizar esa data es un buen equipo. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y cierro con eso. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y cierro con eso. Aparentemente el formulario, que ha tenido cuestionamientos, como todo, porque ya todo se cuestiona, es bastante bueno y es bastante completo. Pero he visto muchos comentarios positivos, y el más reciente que vi fue de una persona que es una voz autorizada en temas sociales, porque siempre ha estado muy involucrada, que se sienta donde tú estás, Yuri. Doña Zoila Luna. Sí. Y ella habló maravillas del personal que fue. Y eso se ha ido reproduciendo en las redes sociales con mucha gente que tiene cierto alcance e impacto, y han manifestado su satisfacción con el desarrollo del evento, de la jornada y con el personal que ha ido. Señores, vamos a apoyar un poco más a la República Dominicana, que tanto nos necesita hoy. Yuri, sobre ese punto que señalaba Guillén del tema de la seguridad, compartir con nuestra audiencia la información de cómo pueden verificar la identidad de quienes vayan a su casa. Tiene un código QR, sí. Efectivamente, estamos en una situación que seguridad hay que llamar la atención. Miren, los empadronadores y las empadronadoras van a ir con un uniforme azul, tienen una chaqueta y tienen una gorra. Está acompañado de un código QR que ustedes con su celular en la cámara, tal cual aprendimos a hacer en pandemia, cuando íbamos a los restaurantes, etcétera, van a poder tomarle una foto y ahí le va a aparecer cuál es la identidad para usted confirmar que efectivamente esta sea una persona que esté elaborando en el marco del censo. Otro mecanismo muy fácil también es llamando al asterisco 462, y ahí entonces gratis, el personal, gratis por supuesto, es una línea exacto, pero oficial. hay que decirlo para que la gente sepa que no tema. Entonces ahí pueden verificar con el operador o la operadora la identidad de quien está presentándose en su casa. Lo digo porque efectivamente yo sé que estamos en una situación complicada, y parte de los argumentos tenían que ver con eso, que ante esta ola de inseguridad ciudadana, que qué pasaba si alguien un poco era un impostor o un impostor y se hacía pasar por un empadronador o empadronadora para poder entrar a sus casas. Hay dos mecanismos fáciles para poder entonces verificar la identidad. Miren, señores y señoras, el libro 100 años de soledad de García Márquez iniciaba de una manera muy particular. Decía: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella remota tarde en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y después definía Macondo en la segunda idea. No sé si nosotros tendremos frente al pelotón de fusilamiento algún que otro funcionario, pero lo que sí sabemos es que esto es macondiano. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo va a ser que se tome una decisión que no tiene un fundamento científico claro, que afecta de forma transversal no solamente la actividad económica, sino también derechos garantizados en la Constitución? Me estoy refiriendo a la resolución del Ministerio de Interior y Policía. Me encantan esos preámbulos. Sí, porque mira, hay cosas que uno la cuestiona
Y tú dices, bueno, esto puede tener algún sentido de racionalidad, ¿no? Puede tener algún sentido de racionalidad y hay que dar el beneficio de la duda. Pero aquí se ha cogido una mala costumbre de que cada vez de que hay una situación apremiante en términos sociales, lo que se hace es limitar el libre tránsito de la gente o limitar la bebida. Aquí la primera opción aquí la primera opción, o la libertad de empresa. Aquí la primera opción, cuando hay una situación crítica contra la mayoría de la ciudadanía, es afectar o limitar algún derecho de la misma ciudadanía. Correcto. Cuando a una mujer le dan golpe, a las mujeres que se llevan por un centro de acogida y las recluyen ahí 3, 4 días. Cuando la atracan a uno, nos mantente en una zona aparte y el ladrón sigue suelto y el abusador sigue suelto. Y si tú te defiendes, entonces a ti es que te meten preso. Va preso. Y al ladrón lo suelta. Entonces, miren, esta decisión que ha tomado el Ministerio de Interior y Policía es una decisión absurda. Absurda. Salieron buenos amigos a decir que está registrado, que hay un incremento, que hay un pico en la delincuencia entre 1 de la mañana y 3 de la mañana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el expendio de bebidas alcohólicas? Que ese es el nombre que tiene, pero el expendio de bebidas alcohólicas es mantener cerrados cientos y cientos de establecimientos comerciales que no solamente venden bebidas alcohólicas. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero que me expliquen el nexo causal, la relación que hay con eso. Porque de verdad no la comprendo. Mira, no la comprendo. ¿Cómo va a descender eso la delincuencia? En Interior y Policía, y bueno, y la misma Fiscalía maneja datos que muestran que hay una relación proporcional entre, por ejemplo, los días feriados y la violencia. Y tal vez las autoridades están partiendo de ahí. Pero a mí coincido contigo, Yuri, en el sentido de que me preocupa que se tomen decisiones y no se explican. Para mí eso es una arbitrariedad. ¿Pero qué evita, Millicent, para abundar en el debate, qué evita que esa gente no se traslade de la provincia de Santo Domingo al Distrito Nacional a realizar la misma actividad? Sí, y que esa concentración de personas entonces, digamos, genere una proliferación de la delincuencia en el Distrito Nacional? Mira, ante tu pregunta de cuál es la relación, por ejemplo, con el caso de los feminicidios, que es un tema al que yo le doy bastante seguimiento, los fines de semana, los días feriados, los feriados de Navidad, por ejemplo, y de Año Nuevo, son fechas en las que efectivamente se reporta una mayor tasa de agresiones y violencia contra las mujeres. Entonces, repito, tal vez las autoridades manejen algún dato, alguna premisa que nosotros y la ciudadanía en general desconozcamos. Pero si tal vez el alcohol, digamos... Ustedes saben que se incrementa la violencia social. Está bien, pero si el alcohol... Ok, pero si el alcohol aupa esa conducta, no quiere decir que esa conducta parte de la ingesta de alcohol. No. Es una conducta que ya está previamente establecida en el ser humano y que, digamos, se potencia. Ese es un detonante, bueno, Yuri. Y tal vez, déjame un poco terminar para cerrar. Y tal vez, repito, lo que las autoridades están buscando es dar respuesta a ese detonante con la limitación. Pero, al igual que tú, yo coincido en dos cosas. O sea, lo digo para que entiendan que puede haber una racionalidad, que no ha sido debidamente ni explicada ni socializada. Este gobierno se caracteriza por eso, porque toma decisiones y no le explica. Eso es un común denominador. Pero, en este caso, a mí me preocupa porque siento que el simplemente limitar el tema del expendio de las bebidas alcohólicas se queda corto. El tema aquí de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, tiene muchísimas otras aristas. Y a mí me preocupa también las implicaciones económicas sobre un sector, señores, que ya fue muy duramente golpeado en la pandemia. Un sector que tiene deudas, que paga impuestos, que tiene empleados y empleadas, al que yo creo que también hay que prestarle atención. Y finalmente, sobre este tema, me duele también porque veo que a veces a quienes se penalizan es a las personas justamente que están trabajando. Claro. Que una actividad con la que usted está de acuerdo, no, pero esa gente está trabajando. Entonces, por tratar de controlar la conducta de antisociales, entiendo que no se debe afectar a gente de trabajo. Y eso es a lo que veo en esta medida que tomó, esta resolución que tomó el Ministerio de Interior y Policía. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero hay un aspecto que tiene que ver con la perspectiva desde donde partimos, el punto de partida. Como el gobierno no lo explica, uno tiene que especular un poco en la racionalidad de la medida. Entonces,
A mí me parece que no se está vinculando el consumo de bebidas alcohólicas con la comisión de delitos, sino que en el horario donde las personas están en lugares donde hay expendio de bebidas alcohólicas, discotecas, bares, restaurantes, colmadones y ese tipo de lugares, por el flujo de personas que hay en esos lugares, los delincuentes, que no son los que están sentados ahí tomando alcohol, se trasladan a esos lugares para cometer atracos, robar retrovisores, llevarse vehículos. Pero la delincuencia entonces va a migrar de 3 a 5 de la tarde. Ahí es donde voy, Posiblemente lo que se esté analizando no es que el que está tomando alcohol luego va a salir a delinquir o va a hacer una pausa en el colmadón, va a delinquir y después vuelve. Cosa que podría pasar perfectamente aquí, pero claro. No estamos diciendo que sea eso. ¿Qué caso te ha ocurrido? Sino que el flujo de personas que genera la vida nocturna en esos lugares podría ser un incentivo a que se sigan cometiendo actos delincuenciales en perjuicio de esas personas. Bueno, ahora, ¿cuál es el criterio? Vamos a limitar el desarrollo normal de las actividades comerciales y personales de los habitantes de la provincia de Santo Domingo para que entonces no sean víctimas de atracos. Es decir, que vamos a trancar a los que son potenciales víctimas y no a los victimarios. Exacto. Pero yendo más lejos, además de irracional, la medida es inconstitucional, porque usted no puede limitar derechos consagrados en nuestra Constitución mediante una resolución administrativa. No es posible, porque los derechos fundamentales solo se pueden limitar con habilitación legal mediante ley orgánica, lo establece la propia Constitución. Y partiendo de esa premisa, antes de entrar en todas estas protestas que están llevando a cabo los comerciantes de la provincia de Santo Domingo, les sugiero asesorarse y combatir esa normativa mediante las vías que dispone. Que llamen a Francisco, ¿verdad? No, porque la ley, por ejemplo, el estado de excepción era legalmente aprobado en el Congreso. Claro, fue una discusión que tuvimos en la pandemia también, claro. Ese es el último de los puntos que trato. Hay que recordar que quienes llegaron a gobernar en el 2020, hoy, la clase política oficial, están acostumbrados al mecanismo de gobierno que impuso la pandemia por emergencia y creen que tienen la capacidad legal, la habilitación legal para tomar este tipo de medidas restrictivas, y no lo tienen. Compañeros, estoy de acuerdo con ustedes en que la medida debió explicarse las motivaciones que llevaron al Ministerio de Interior y Policía y al Estado Dominicano a tomar esta determinación. También entiendo que una explicación evitaría precisamente lo que estamos haciendo, intentar buscar la lógica y el razonamiento utilizado para decidir esto. Comprendo también todas estas razones que hemos explicado que pudieran llevar a la autoridad a entender que restringir el horario de bebidas alcohólicas influye directamente en la disminución de los hechos delictivos, aunque no sea lo más agradable y aunque no sea lo deseado para los dueños de negocios y las personas que en la provincia de Santo Domingo necesitan este momento de esparcimiento. Pero también entiendo que estamos en un momento, en una situación de urgencia, de necesidad, y donde las autoridades están buscando de alguna manera dar respuesta a la ola de delincuencia tan terrible que nos afecta. Creo que es momento de analizar si la medida fue o no fue pertinente, de ellos ver si realmente esta decisión está impactando de manera positiva para que se reduzcan estos indicadores o no, y ver qué otras alternativas pudieran darse, porque es una medida que no puede o no debe perdurar en el tiempo. Hay que atacar la delincuencia de manera directa. Debe haber un trabajo mucho más mancomunado entre el Ministerio y la Policía Nacional. Entiendo que a veces la Policía Nacional quiere medio andar por su cuenta y no entender el nivel de jerarquía que se supone
debe tener el Ministerio de Interior y Policía en correspondencia con la jefatura de la Policía Nacional. Y sí recuerdo, señores, por lo menos en mi caso personal y particular, aunque tal vez esta no sea la medida más agradable, que las veces en las que me he visto expuesta de una manera más directa a la delincuencia, cuando me atracaron a mí, por ejemplo, en un momento en particular, y cuando he sentido el temor y la cercanía de delincuentes que yo veía como que venían a atracarme y me logré escapar, han sido en horarios nocturnos, donde yo me dirigía a alguna plaza, algún cumpleaños y demás. Eso no quiere decir que deba cercenarse la libertad de los ciudadanos, pero sí comprender tal vez la lógica del momento de desesperación en la que nos encontramos y que las autoridades buscan dar alguna respuesta. Es momento de evaluar esta medida, evaluar su pertinencia, ver qué otras medidas se pueden tomar para poder eliminar esta, pero algo hay que hacer de manera conjunta para contrarrestar la delincuencia en nuestro país. Hay una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, donde él argumenta que, según lo que exponía, que quien sacrifica la libertad en búsqueda de seguridad no merece ni lo uno ni lo otro. Y yo creo que aquí, en alguna medida, se ha querido vender que estar cerrado, que estar trancado ante la incapacidad del Estado de gerenciar el tema de la seguridad, que se ha derivado en el Estado el monopolio de la fuerza precisamente con ese propósito. Bueno, pues aquí como que, sí, mira, si el ciudadano no puede estar seguro porque se quede trancado, que bebe en su casa, que compre el romo antes de la mañana. Y bueno, pero si es que los momentos van, o sea, los comportamientos de la sociedad no se producen un día hacia otro. Claro. La delincuencia aquí no subió, fue de ayer, amaneció de ayer para hoy, así. Y eso hay que saberlo. O sea, la delincuencia vino en un ritmo ascendente al punto donde ya, y hay varios casos que esta semana se han presentado incluso, en apartamentos de zonas prestigiosas del Distrito Nacional la gente se está metiendo. O sea, eso no es común. Es común el raterismo. Ese es uno de los mecanismos que aquí ningún gobierno ha podido solucionar el tema del raterismo. Ninguno. Sí, pero que te agarren en la calle, te arrebaten una cartera. Pero tú no sientes el mismo nivel de seguridad que aquí. Claro, pero hay uno o dos casos. Ahora estamos hablando de una situación más frecuente en apartamentos. Porque una casa no tiene las mismas condiciones de seguridad que un apartamento en un tercer, cuarto piso de una zona de la capital constantemente vigilada. Naco, Piantini, Serrayes. O sea, son casos y cosas que a cualquiera alarman. Y evidentemente, sin hablar ni siquiera de los errores que tiene la misma resolución, hay que decirle a quien redactó la resolución, Santo Domingo Norte no es provincia. O sea, pusieron Santo Domingo Norte como provincia. Entrada. Ay, Dios mío. O sea, aquí parece que hay ciudadanos de primera y segunda categoría conforme al nivel a la zona donde residan, porque la delincuencia les ha afectado. No. La capacidad de gestión ante la delincuencia es lo que puede determinar que haya un hecho en una dirección o en otra. Y eso yo creo que es lo que debe atender a través del Ministerio de Interior y Policía. Yo no sé, honestamente. De hecho, tengo 1000 buenas impresiones en lo personal, pero como funcionario, desafortunadamente, a 2 años y un poco más de gestión, no ha encontrado todavía el pie y la bola, no para dar un gol, no para meter un gol, no. Ni siquiera para dar un pase entre los mismos jugadores que están en la cancha. Lizzy, para irnos con la gente. Definitivamente sí hay un malestar generado con dicha resolución. Lo que sí, yo voy muy de acuerdo con el comentario de Susi, independientemente de la situación que estamos viviendo hoy. Yo creo que el Estado es el primero que no va hablándole lo más llano posible, que no va a querer un sonido negativo en la gestión. Y si están haciendo esa medida, obviamente es con un plan de dar una respuesta a la ciudadanía, y creo que se le debe dar el beneficio de la duda porque somos nosotros los primeros que salimos a criticar la situación, pero tampoco es para hacer nada. Sí hay una falta de comunicación real. Creo que el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, quien lo conozco y entiendo que es una persona
bastante competente, pero deben de ser más comunicativos, deben de explicarle más a la sociedad. Y hay un punto importante que no es restándole mérito a la situación que vivimos hoy en día, pero aquí hay un factor que no se vivió en los gobiernos pasados, en ningunos, y es el factor mediático que existe hoy. Y con el término mediático no digo de transversar o los fake news, sino hablo de que hoy en día tenemos más a la vista los atracos, la delincuencia que hay, porque también tenemos algo que antes no teníamos, que son las redes sociales. Y eso es un factor que tenemos que ver y ver las métricas de hace 30 años al día de hoy, cuáles son los volúmenes de delincuencia que han habido, donde hoy, según las métricas, por ejemplo, que manejo, en estos 2 años de gobierno, la tasa de delincuencia ha sido más baja que en primeros 2 años de gobierno, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Y con eso no lo quiero politizar, sino que quiero aclararle a la ciudadanía. Evidentemente damos un toque de queda. Que hay un factor, pero hay un factor que vivimos hoy en día, que es el factor mediático, que anteriormente no se vivía por consecuencia. Pero la fiebre no está en la sábana, compañera. No. Pero tú sabes yo tengo esa estadística. El primer año fue inferior porque fue. Damos un toque de queda, evidentemente por la pandemia. El punto del comentario es que si el gobierno dominicano ha asumido esta medida, ningún gobierno va a querer sonido negativo para su gobierno. O sea, lo que aquí hay que solicitarle al ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, que sea más explícito. Que ya me explique cuál es el método para aplicar esto. Bueno. Si es que van a hacer un análisis, una consulta, lo que sea, pero que den una explicación clara y precisa. No me puedo quedar con esto, Yuri. Mira que lo que pasa. Mira lo que pasa. Y lo decía Susi y lo decía Alice, que hay que analizar la pertinencia de las medidas. Señores, es que el modus operandi de esta gente ya la medida se tomó, no hay nada que analizar. Entonces, cuando hay una reacción, entonces se echan para atrás. No. ¿Qué le costaba al gobierno en términos de comunicación, en términos operativos? Primero investigar, ¿verdad? Y mostrarnos los datos, que era lo que pasaba. Y después, en una rueda de prensa, explicarle a la gente, mira, estamos tomando esta medida por esto, por esto. No, ¿qué le hicieron como 2 días después? No podemos, señores, estar tomando la medida y después entonces analizando la pertinencia. Y por último, ¿ustedes saben cómo comenzó esto? Comenzó porque hubo en Santo Domingo Norte situaciones de delincuencia, pero eran en la noche, no, eran en la mañana, sí, cuando la gente se iba a trabajar, cuando llevaban a sus hijos a las escuelas. Entonces son de las cosas que uno no entiende y por eso es importante apegarse al dato y apegarse a la comunicación. Bien. Vamos con la audiencia. Vamos con la audiencia. Comunícate